Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una actividad práctica en la que vamos a configurar enrutamiento con el protocolo RIP. Vamos a poder observar la diferencia entre las dos versiones de el protocolo RIP, la versión 1 y la versión 2. Y luego vamos a desarrollar la configuración de enrutamiento con el protocolo RIP-NG. En este caso, en una topología en la que está configurado el direccionamiento IP versión 6. Bienvenidos, mi nombre es José Torres y les estaré comentando acerca de el protocolo RIP, como les mencionaba. Entonces RIP es un protocolo de enrutamiento que permite poder desarrollar o establecer los caminos para que las redes puedan comunicarse entre sí a través de el intercambio de información de enrutamiento entre los routers. Recordemos que RIP es un protocolo que está dentro de la categoría de gateway interior. Este funciona únicamente para redes pequeñas, ya que RIP solamente puede desarrollar enrutamiento a una distancia de 15 saltos. Una red que está más allá de 15 saltos se conoce como distancia al infinito, porque es una red que ya no puede ser alcanzada por RIP. Recordemos que RIP utiliza como métrica la cantidad de saltos para determinar cuál es la mejor ruta hacia un destino determinado o hacia una red destino. La distancia administrativa que utiliza es 120. Entonces vamos a desarrollar el proceso de configuración. Para eso, previamente tengo esta topología con un direccionamiento IP previamente configurado. Entonces tenemos varias redes que están interconectadas a través de 5 routers: router 1, router 2, router 3, router 4 y router 5. Entonces vamos a empezar viendo que aquí tenemos el direccionamiento IP. En este lado tenemos para esta red la 172.16.1.0. El gateway para esta red es la 172.16.1.1. Luego tenemos la red que interconecta al router 1 con el router 2, es la red IP 210.10.0 pleca 30. En este caso, como podemos ver, estamos utilizando un esquema de direccionamiento de longitud variable, porque en estas redes estamos utilizando, a nivel de las redes LAN, prefijos de 24 bits, pero para las interconexiones entre routers que solamente requieren 2 direcciones IP, que es una conexión punto a punto, entonces estamos usando un prefijo pleca 30. Entonces en este caso la gigabit 01 del router 1 tiene la 210.10.1 pleca 30 y la gigabit 01 del router 2 tiene la 210.10.2 pleca 30. Y así está establecido el direccionamiento para las redes que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar a desarrollar el proceso de enrutamiento. Primeramente vamos a habilitar RIP en su versión por defecto, que es la versión 1. Entonces, para configurar RIP, entonces necesitamos irnos al modo de configuración global.
Dentro del modo de configuración global utilizamos el comando router RIP. Para indicar las interfaces que participan del proceso de enrutamiento en el router 1, utilizamos el comando network y declaramos la red que está adjunta a cada una de las interfaces que el router 1 tiene configurado. En este caso, en la gigabit 00 tiene la red 172.16.1.0. También tiene la red adjunta o configurada en la gigabit 01, la 210.10.0. Entonces con eso yo defino cuáles son las interfaces que están participando del enrutamiento RIP. Entonces vamos a ver la configuración showroom type section y le vamos a dar RIP. Entonces si yo le doy que me muestre solamente la sección de la configuración de RIP, entonces yo veo que me muestra las redes 172.16.0.0. Como podemos observar en la declaración de RIP que hicimos aquí, le pusimos network 172.16.1.0, pero cuando yo le doy show room sección RIP, me muestra que él en la declaración puso 172.16.0.0. Esto porque RIP realiza un proceso de sumarización que se llama en el borde de la clase. Como la 172.16.0.0 es una dirección IP de clase B, entonces RIP asume de que esa es una dirección IP de clase B, por lo tanto la pone como 172.16.0.0. Entonces esa es una primera característica de RIP versión 1, que él opera únicamente con redes de acuerdo pues a la regla de clase. Entonces podemos darle también show IP route. En este momento todavía no hay redes que se han compartido, solamente tiene sus redes directamente conectadas. No vemos redes remotas que se hayan aprendido a través de RIP. Podemos darle también show IP protocols. Entonces en esta salida me muestra que el protocolo que está ejecutándose en este router es RIP. RIP envía actualizaciones cada 30 segundos. Por defecto, este protocolo de enrutamiento envía las actualizaciones a través de mensajes de broadcast y esas actualizaciones las está intercambiando cada 30 segundos. Hayan o no hayan cambios en la topología de la red, pues RIP siempre está compartiendo las rutas o la tabla de enrutamiento. Aquí podemos ver cuáles son las interfaces que están participando del enrutamiento, que son la gigabit 00 y la gigabit 01. ¿Cómo sabe RIP que estas son las interfaces? A través de las sentencias network que nosotros introdujimos en el proceso de configuración, a través de network y las direcciones de redes que configuramos. Entonces podemos ver cuál es la distancia administrativa que tiene por defecto el protocolo RIP. Ahora vamos a proceder a configurar los demás routers con el protocolo RIP. Para eso nos vamos al modo de configuración global y en el modo de configuración global pues le damos router RIP y luego declaramos las redes que participan del enrutamiento, que son la 210.10.0, que
la red que está adjunta a la gigabit 01. Luego tenemos la 200.10.10.4 que está adjunta a la gigabit 02. Y luego la 200.10.10.8 que está adjunta a la gigabit 00. Entonces con eso ya hemos declarado el enrutamiento. Si le damos showroom, notemos que en este caso él solamente nos muestra una sentencia, que es la 210.10.0. Como estas tres subredes pertenecen a la misma red de clase C 210.10.0, entonces él hace una sumarización en el borde de la clase, lo que nos lleva a la dirección IP 210.10.0. Entonces de esta manera podemos ver que en este router pudimos haber declarado una sola sentencia como network 210.10.0, y con eso pues ya declarábamos todas las interfaces que participaban del proceso de enrutamiento. Entonces veamos la tabla de enrutamiento. Entonces ahora sí ya vemos que hay una red aprendida a través de RIP, que es la red que está conectada al router 1, esta red de aquí. Entonces ya hay una red aprendida a través de el proceso de enrutamiento que desarrolla en este caso el protocolo RIP. Y ahí me dice cuál es el siguiente salto para llegar a esa red, que es la 210.10.1, que es la IP que está configurada en el router 1. Y por dónde se conecta esa red, a través de la gigabit 01. Entonces luego vamos a configurar el router 3. En el router 3 entonces network la 192.168.1.0 y network la 210.10.0. Entonces la subred en este caso es la 210.10.4, pero recordemos que RIP hace un proceso de sumarización en el borde de la clase. Entonces pues, aunque le pongamos 4, él nos va a poner la 210.10.0. Entonces lo vamos a declarar de esa manera, porque ya RIP pues interpreta de esa forma la comunicación. Entonces vamos a darle IP route. Entonces aquí ya podemos observar que hay dos rutas RIP, la 172.16.00 y la 210.10.0, pleca 30. Entonces observemos que nos dice aquí que la red 172.16.00 está a dos saltos. Esta es la métrica de RIP. En este caso nos dice que está a dos saltos. Entonces dos saltos desde este router, 1, 2 saltos para llegar a esta red. Entonces ahí podemos ver la cantidad de saltos, que es la métrica que utiliza el protocolo RIP. Luego vamos a declarar el enrutamiento en este otro router, en el router 4. Router RIP. Entonces network. El router 4 tiene varias redes de la 200, pero recordemos que RIP pues sumariza en el borde de la clase. Entonces basta con que incluya pues una sola sentencia network, y
y además tiene la red 10, 10, 0, 10, 0, que él pues me la va a sumarizar como 10. Showroom section read. Entonces él me la pone como 10, 10, 0, 0, 0, porque sumariza en el borde de la clase. Entonces desde este router vamos a ver la tabla de enrutamiento, show IP route, y puedo ver que ahora la 172 está a 2 saltos también, de aquí, y la 192 está a 2 saltos también. Aquí. Ahora vamos a declarar el enrutamiento en el router 5. Router read network 210, 10, 0, network 172, 16, 10, 0. Entonces veamos la tabla de enrutamiento de este router. Showroom section read 172, 16, 00 y 210, 10, 0. Entonces, como podemos ver, este router, vamos a ver, tiene las 10 y entonces podemos ver aquí que la 192, 168 dice que está a 3 saltos y que lo puede alcanzar por la 210, 10, 13. En el caso de RIP, por ejemplo, veamos en este router, por este lado tenemos la 172, 16, 11, que RIP la ve como 172, 16, 00. Y por este lado tenemos la 172, 16, 10, 0, que RIP la ve como 172, 16, 00. Entonces veamos cómo ven estos routers la red 172. Entonces, en este caso, dice que la red 172 puede ser alcanzada a través de la 210, 10, 1. Entonces, probablemente, si yo quiero hacer pin o un tracer a la 172, 16, 10, 1, entonces voy a ver un problema de inconsistencia. Va a la puerta de enlace y luego dice request timeout. ¿Por qué? Porque el router 1, él dice yo tengo conectado la 172, 1600, entonces no puedo enviar tráfico a esa red porque está directamente conectada a mí. Entonces en el caso de RIP versión 2 es un protocolo que no logra convergencia cuando existen dos cosas en este momento. En primer lugar, redes con máscaras de longitud variable, y por otro lado, redes
discontinuas. En este caso la 172.16.1.1 está por este lado, que RIP la ve como 172.16.0.0 y por este lado la ve como 172.16.0.0. Entonces eso crea pues una especie de confusión para RIP y no puede hacer el proceso de convergencia. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de intercambio de enrutamiento en este router. Para eso vamos a activar un debug hiperrip. Entonces aquí recordemos que RIP envía actualizaciones de enrutamiento cada 30 segundos. ¿Qué dice? Y las actualizaciones la envía en broadcast por todas las interfaces. Enviando actualizaciones, recibiendo actualizaciones. Notemos que en estas actualizaciones él no ve la 172.16.0.0 porque es una red que él la ve como directamente conectada a él, por lo tanto no va a recibir una actualización de esa red. Entonces vamos a deshabilitar el debug. Entonces en este caso, por ejemplo, si yo hago tracer a la 172.16.10.1, entonces veamos qué sucede. Se va a la 192.168 y va para la red 10.1, que es para este lado de aquí, la 210.10.1. Entonces luego queda perdido, no puede alcanzar la red, luego regresa otra vez ahí a esa misma dirección IP. Entonces, como podemos ver, hay inconsistencia en la información de enrutamiento, porque RIP versión 1 no puede desarrollar un proceso de convergencia cuando existen redes discontinuas, como en este caso. Aquí tenemos la 172 y aquí tenemos la 172. Esa es una red discontinua. Si la red 172.16 estuviera en la misma dirección, probablemente pues RIP podría lograr la convergencia. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Entonces, el problema de la incompatibilidad con el uso de VLSM se resuelve a través de la activación de la versión 2 de RIP. Entonces le vamos a dar router RIP. Como ya se introducieron las sentencias network, entonces lo único que vamos a hacer es activar la versión 2. Entonces le damos versión 2. Ya activamos versión 2, entonces vamos a dar showroom section RIP. Entonces vemos que ahora nos aparece ya la versión 2. Entonces vamos a habilitar en todos los routers versión 2. Vamos a entrar a cada router y vamos a habilitar la versión 2 de RIP. Versión 2. Versión 2. Y así lo hacemos en el último router.
Entonces ya hemos habilitado el proceso de enrutamiento de la versión 2. Pero aún tenemos el problema de la sumarización automática. Entonces podemos ver aquí, en este caso, vamos a habilitar nuevamente el comando debug para ver cómo envía RIP las actualizaciones. Entonces notemos que ahora las actualizaciones ya no se envían en broadcast, sino se envían en multicast, usando la dirección IP 224.0.0.9. Esa es una de las mejoras de la versión 2 de RIP. Y además podemos ver que en la versión 1 solamente envía la dirección IP de las redes. En este caso también envía la máscara de su red y pues la métrica de cada red. Entonces hay una mayor cantidad de información que se proporciona en la versión 2 de RIP. Vamos a deshabilitar el comando debug y vamos a ver la tabla de enrutamiento. Entonces ahora podemos ver que existen más redes en la tabla de enrutamiento en comparación con lo que observábamos anteriormente. Aquí no se miraban muchas redes. Pero veamos si el problema de la comunicación sigue pues teniendo la inconsistencia producto de la sumarización. Entonces no se siguen alcanzando. Para que pueda haber convergencia total y para que se pueda diferenciar la 172.16.1.0 de la 172.16.10.0, entonces lo que necesitamos hacer es deshabilitar la sumarización automática que RIP trae habilitada. ¿Cómo la deshabilitamos? Entrando nuevamente a RIP y le decimos no autosumar. Entonces con ese proceso de no sumarización, entonces tenemos que deshabilitarlo en los 3 routers. No autosumar para que no sumarice las redes. Router RIP no autosumar. Router RIP no autosumar. No autosumar. Entonces veamos si ahora puede diferenciar la ruta 172.16.1.0 y la 172.16. Entonces podemos ver aquí que aparece la 1.0 y aparece la 10.0. Entonces probablemente si ahora hago nuevamente la traza, ahora sí debería ser alcanzable la red Ahora sí podemos ver que se completa la traza, entonces ya hay un proceso de convergencia en el estado del enrutamiento RIP. Entonces podemos ver aquí show IP route, IP protocol. Entonces nos dice que estamos usando versión 2, enviando versión 2, recibiendo versión 2.
y aquí me dice que las interfaces envían de la versión 2 y reciben de la versión 2. Puedo ver las redes y las interfaces que están participando del enrutamiento RIP. Entonces RIP envía las actualizaciones cada 30 segundos. Hayan o no hayan cambios, él siempre envía actualizaciones periódicas cada 30 segundos. La versión 1 envía las actualizaciones en broadcast, la versión 2 envía las actualizaciones a la dirección de multicast 224.0.0.9. Entonces ahí ya podemos ver el funcionamiento del protocolo RIP en la versión 1 y la versión 2. Entonces pudimos ver que RIP utiliza como métrica los saltos para poder llegar a una red determinada. Aquí me dice que para llegar a la 10.10 estoy en el router 2, a la 10.10.0 hay un salto. Para llegar a la 192.168.1.0 hay un salto. Para llegar a la 172.16.10.0 hay dos saltos. Y para llegar a la red 172.16.1.0 hay un salto. Él puede diferenciar a través de quién o a quién debe enviar los paquetes cuando van destinados a esa red y por qué interfaces debe sacar. Debe enviar esos paquetes. Bien, ahora vamos a proceder a habilitar RIP-NG. Entonces RIP-NG es la versión de RIP para el enrutamiento en una red que utiliza direccionamiento IP versión 6. Entonces para esto tenemos esta topología en la que previamente ya ha sido configurada. Entonces en la versión de IPv6, entonces RIP-NG sigue siendo un protocolo vector distancia y sigue empleando la métrica de los saltos, la métrica de los saltos. Bueno, voy a deshabilitar el enrutamiento RSA Unicast Routing porque ya lo tenía activo aquí. Voy a deshabilitarlo para iniciar el proceso completo. Bien, entonces ya tenemos la topología configurada. Entonces veamos el direccionamiento que tenemos establecido aquí. Entonces, ¿de qué manera se habilita el protocolo RIP o RIP-NG? Entonces, para configurar RIP, RIP se activa a través de, como lo podemos ver aquí, a ver en esto. Se activa no usando los comandos network, sino que se activa por interfaces. Por interfase usando pues estos comandos que tenemos aquí. Entonces para eso, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a las interfaces que tenemos configuradas, que
son la gigabit 01. Entonces le decimos como nos dicen aquí, IPv6 dentro del modo de configuración IPv6 RIP. Luego me pide que use pues un nombre para identificar los procesos de RIP. En este caso el proceso puede tener pues, cualquier nombre y puede ser diferente para cada router. Entonces le voy a poner el nombre que tiene el router 1 como nombre de proceso, router RIP R1, y luego pues le doy enable. Entonces en este caso me dice que el enrutamiento IPv6 no está habilitado. Vamos a ver si puso el comando. No lo puso. Entonces lo que me está indicando es que primero debo activar el enrutamiento con IPv6 unicast routing para convertir este router en un router IPv6, porque por defecto es un router versión 4. Para que pueda hacer enrutamiento IPv6 debemos activar el enrutamiento IPv6 con el comando de configuración global IPv6 unicast routing. Entonces luego ya entramos a la interfase, le damos pues que decíamos IPv6 RIP R1 enable. Ahora sí ya no me mandó ningún error. Ahora entro a la otra interfaz que es la gigabit 00. Entonces le puedo dar lo mismo, IPv6 RIP R1 enable. Entonces si yo le doy showroom, entonces voy a ver que tengo habilitado el enrutamiento IPv6. También veo que he activado el proceso R1 de RIP en la gigabit 00 y en la gigabit 01, y él automáticamente pues creó el proceso IPv6 router RIP R1. Entonces ese mismo proceso pues vamos a configurarlo ahora en el router 2. Entonces primero hacíamos IPv6 unicast routing para habilitar el enrutamiento RIP. Como este router tiene 3 interfaces, entonces le damos interface gigabit 00, le damos IPv6 RIP, entonces vamos a darle R2 enable. Luego entramos a la otra interfaz, la 01, y pues siempre volvemos a habilitar el proceso, y así lo hacemos en las 3 interfaces que él tiene configurado. Le damos showroom. Ahí podemos ver la configuración del proceso dentro de cada interfaz. Como podemos ver, aquí no se utilizan las sentencias network para declarar las redes, sino que el enrutamiento se activa a través de las interfaces. IPv6 unicast routing, y luego pues entramos a las interfaces que tiene configurada el router 3. Entonces tiene 3 interfaces, la gigabit 00. Entonces le damos IPv6 RIP R3 enable. Como pueden ver, el nombre de proceso puede ser diferente en cada router. Lo hacemos en la gigabit 01 y lo hacemos en la gigabit 02, y allí ya hemos habilitado RIP.
ver el proceso activo en cada interfaz. Y ahora podemos revisar la tabla de enrutamiento con show IPv6 route. Entonces puedo ver aquí las rutas RIP que se han aprendido. Notemos que siempre usa la misma distancia administrativa, que es 120, y los saltos como métrica. Entonces ahora podemos pues hacer pruebas de conectividad. Aquí falla porque por defecto parece que lo tiene en IPv4. Lo vamos a hacer a través de las IP. Entonces pin, voy a hacer a la 2001 café a 6 2. Vamos a ver qué IP tiene esta. La 2001 café a 63 a 63 a 6 2.2.3. Entonces, como podemos ver, ahí hay comunicación. Puedo hacer un tracer también a la 2001 café a 6 2.2.3, y ahí vemos que hay comunicación. Entonces allí ya podemos verificar cómo hemos habilitado la versión para IP versión 6 de RIP, o RIP Next Generation, que es el protocolo de enrutamiento RIP para IP versión 6. Con esto pues hemos finalizado la demostración de la configuración del enrutamiento RIP. Espero sea de mucha utilidad esta configuración.